Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la obra de teatro La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta obra de teatro arriba al nuevo Teatro Libanés, que tuvo una reestructura en una inversión de cerca de 40 millones de pesos. Hay varios productores asociados en este nuevo proyecto y bueno, durará aproximadamente 4 meses para iniciar La Sociedad de los Poetas Muertos, estelarizada por Alfonso Herrera. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió la tarde de ayer? ¡Chequen esto! En una conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación del nuevo Teatro Libanés, el cual en su remodelación tuvo una inversión de 40 millones de pesos. Asimismo, se aprovechó el momento para presentar al elenco que conformará la nueva obra titulada La Sociedad de los Poetas Muertos, misma que será estelarizada por Alfonso Herrera y se estrenará en el mes de abril. Platicamos con Poncho y esto comentó. Tuvimos un trabajo de mesa hace 1 año y medio cuando por primera vez quisimos montar esta historia y pues fue como ponerle otra vez play al proyecto, ¿no? Porque ya habíamos trabajado, ya habíamos avanzado y desafortunadamente por cuestiones ajenas a nosotros tuvimos que parar. Gonzalo Vega Jr. nos habló de esta obra y desmintió que haya demanda en los derechos de la señora presidenta. No hay ninguna demanda, la verdad no me interesa mucho hablar de eso, pero nada, es una obra que para mí hizo mi papá y se quedará con mi papá para siempre. Claudio Carrera nos reveló cómo trajo a México esta apuesta. Cuando la vi, le hablé, le dije, oye Poncho, esto estaría padre para ti, con un grupo de buenos actores chavos, creo que podemos lograr algo interesante. Cabe destacar que La Sociedad de los Poetas Muertos se presentó en cine en el año de 1989 con la actuación estelar de Robin Williams, la cual narra el encuentro de un profesor de literatura con su grupo de alumnos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer una famosa revista de sociales presentó a las 31 mujeres que amamos. Estas mujeres han destacado en sus distintos rubros. Sin embargo, hubo varias famosas que acudieron precisamente al reconocimiento que se les otorgó el día de ayer. Entre ellos Rebeca de Alba, Inés Gómez Montt y muchas más. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! La famosa revista de sociales Quién llevó en sus páginas principales a las 31 mujeres que todos amamos, esto para celebrar en grande el talento y empoderamiento femenino. Entre las reconocidas estuvieron Kika Edgar, Tessa Ia, Rebeca de Alba, Regina, Sandra Echeverría, Inés Gómez Montt y para cerrar con broche de oro Doña Queta Labat. En dicha alfombra hubo mucha información donde Rebeca de Alba reveló el por qué nunca se casó. He hecho mi vida también, pero no en el formato tradicional, social, de casarte en un altar, ¿no? Y porque también tuve esa libertad desde chica, nadie me dijo que me tenía que casar. Regina comentó sobre la operación que le harán en el oído. Es un aparato que te ponen adentro de la piel, que agarra el sonido, lo convierte en vibración y eso lo manda, se pasa todo el oído hasta el cerebro. Sandra Echeverría dejó en claro el por qué hoy en día no ha estado en un proyecto en Hollywood que la vuelva más famosa o le dé otras oportunidades. No, son millones de actores con los que estás compitiendo y con los más talentosos del mundo, entonces pues hay que estar luchando y es de repente muy frustrante recibir un no. Doña Queta Labat nos habló sobre la estupenda obra de teatro Conversaciones con Mamá. Teatros llenos afortunadamente y muy contentos porque es una lindísima obra. La conductora Inés Gómez Montt dejó en claro que luego de la operación que le practicaron le llegó la diabetes. Sin embargo, está muy feliz con la próxima llegada de su hija que llevará por nombre María. Tampoco esperemos se quede como algo permanente, pero me voy a cuidar de por vida. María en honor a la Virgen, que siempre dije, si me mandas a mi chiquita va a ser tuya. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuando con más información del mundo de los espectáculos. Ahora es la pareja ex sentimental precisamente de Ninel Conde, Giovanni Medina, quien el día de ayer ofreció conferencia de prensa para hablar sobre los problemas que se traen ya entre él y Ninel Conde por la custodia de su hijo. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto!
Pelear la custodia de su hijo, dejar en claro que no sobornó a ninguna autoridad del Tribunal Superior de Justicia para alterar las pruebas toxicológicas realizadas a Ninel Conde y agradeciendo a Dios el que le haya permitido procrear un hijo con ella, Giovanni Medina convocó a conferencia de prensa para decirle a la cantante que lleguen a un acuerdo por el bien del pequeño Emanuel, el cual asegura sufre total abandono por parte de la también actriz. Esta prueba científicamente es irrefutable. Yo no recuerdo un solo caso en la historia en donde se haga trampa para decir que alguien sí tiene doping. Si el tribunal me favorece, si las leyes me favorecen y puedo yo formar a mi hijo, yo siempre voy a fomentar una sana relación con su madre y permanente. Pero si algo hago es fomentarle a mi hijo el amor por su madre, antes el amor por Dios y también el amor por su madre. Yo soy incapaz de decirle una cosa así de su mamá. Al contrario, si Manuel me dijera una cosa así, yo sería el primero en reprenderlo. Pues yo la verdad prefiero ya marcar mi distancia. No tengo ya nada que hablar con ella, no es sano. No me arrepiento porque es voluntad de Dios con quien tienes un hijo y no, yo lo volvería a hacer por mi hijo infinitas veces. Fueron amenazas de muerte. A mí Dios me da la vida y Dios me la quita, así es que miedo no. 21 Noticias, Berenice Ortiz.